Bien, buenas tardes. Hoy es 15 de mayo del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado especialista de la Universidad Santiago de Cali. Hoy continúo con un tema trascendental de mucha importancia, de acuerdo a la secuencia que había comenzado en otra conferencia con las diligencias llamadas del combo. Se trata de la audiencia de formulación de imputación. Reitero que estas conferencias virtuales, las cuales están siendo subidas en YouTube, para que con el link, el nombre completo mío, puedan ustedes acceder a ella, tienen un fin y es meramente académico, ilustrativo, de una especie de capacitación, comprendiendo que las redes sociales hoy son de mucha utilidad. He comprendido de que ojalá en las universidades públicas y privadas se puedan hacer estos ejercicios para que queden constancia en registros audiovisuales, sobre todo para que los estudiantes puedan acceder a ella a través de su smartphone, sus teléfonos celulares, pues, sus tabletas, sus equipos de computadores, es decir, todas las redes sociales. Cuantas veces puedan repetir esto es excelente, de manera que es con ese propósito que estoy trabajando en ello. Mi página web, abogadomje.com. Bueno, esta sesión seguramente no la alcance a completar en 45 o máximo una hora, que es lo que incluye una cátedra normal. Es posible que tengamos que hacerlo en varias sesiones porque es extenso el tema, muy complicado. Didácticamente puedo hacerlo más explícito, más comprensible que se pueda, para que entonces podamos tener un concepto básico sobre la famosa llamada audiencia formulación de imputación. Esto tiene unos componentes como actos procesales del debido proceso y también un ejercicio dogmático, que tenemos que tener esa formación desde el punto de vista dogmático para poder asistir a esta audiencia de formulación de imputación, que es una de las más importantes en el sistema penal acusatorio. Lo hago y hablo por experiencia propia. Yo fui defensor público en el 2006, tuve el honor de participar al comienzo del sistema penal acusatorio. Actualmente soy abogado litigante, pero he hecho estudios a fin de complementar cada día de acuerdo con las posiciones de la Corte Constitucional y también sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Bien, comencemos refiriéndonos de que la Ley 906 del 2004 contempla la situación en los artículos 286 y siguientes, de llamada como la diligencia de formulación de imputación. En la legislación anterior, Ley 600 del 2000 y otros estatutos procesales anteriores de carácter penal, pues siempre se manejó el tema específicamente como la diligencia de indagatoria. Era la manera en que se sentaba la persona ante el despacho del funcionario instructor y se le tomaba la diligencia llamada de indagatoria, en la cual él tenía la posibilidad de explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de acuerdo a los cargos que se le hacían a esa persona. También en la Ley 600 del 2000, pues cuando ya después se iba a resolver la situación jurídica, tenía un plazo y se imponía pues o no la medida de aseguramiento según las circunstancias. No se hacía cuando existía una causal de ausencia de responsabilidad penal, y la norma procesal en la Ley 600 se hablaba de dos indicios
que estableciera pues la presunta responsabilidad como autor o partícipe y con esa era que se imponía la medida de aseguramiento. Los conceptos han ido cambiando y la ley 906 del 2004 surge una variante de 180 grados respecto a las normas procesales anteriores. Decíamos entonces que a la persona se captura, un ejemplo, en flagrancia, o puede ser a través de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, en este caso un juez de control de garantías, a solicitud del fiscal, y en algunos eventos, dice el artículo 250 constitucional, el fiscal de manera excepcional. Pero por regla general, el juez de control de garantías, a solicitud del fiscal, expide la orden de captura y en cumplimiento de ella la policía puede hacerla efectiva, presentando a esa persona al fiscal y el fiscal al juez de control de garantías para que se den las primeras diligencias de legalización de captura, formulación de imputación, y si se va a solicitar por parte del fiscal, pues también la imposición de una medida de aseguramiento, que va a ser otro tema aparte que vamos a trabajar. Nos vamos a centrar entonces en el tema de la formulación de imputación. Bien, entonces ya hablamos de la legalización de captura, de circunstancias que se dan de entender de acuerdo a la ley adjetiva y también de acuerdo con la constitución política, de la jurisprudencia constitucional, en la jurisprudencia de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en fin. Explicamos bien la situación de la legalización de la captura y que esa audiencia exclusivamente se centra en ese punto a determinar cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se aprehendió a esa persona, y después de que se concluye esa audiencia de legalización, de aprobación o improbación, o de declarársele legal o no por el juez de control de garantías, el paso siguiente es la formulación de imputación. Todo eso ocurre a renglón seguido en una misma audiencia, sino que son prácticamente 3 diligencias en una sola. Por eso se les ha dado el nombre de el combo. Entonces, de acuerdo con el artículo 286 de la ley 906, dice pues que el concepto que se tiene es el siguiente: la formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva ante el juez de control de garantías. Quiero aquí también un referente jurisprudencial, porque siempre acompaño en mis conferencias tener en cuenta algunas de las disposiciones, ya sean de sentencias de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, como un punto de referencia, un punto norte, el cual le enrute en el tema. Aquí en este caso traigo en la colación la sentencia C-209 del 2007 del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, y la C-425 del 2008, que esta es del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, Radicación 34022 del año 2011, magistrado ponente del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. La C-209 del 2007, para ir concretando, establece que en este sistema penal acusatorio, en relación con las víctimas, se permite que pueda entrar a esa audiencia de legalización, de formulación de imputación, las víctimas. Eso es un valor agregado en relación con el sistema acusatorio de la ley 906, que permite entonces ya la Corte Constitucional. Ha habido varios pronunciamientos en relación con el papel de la víctima y de cómo su representación se permite en este sistema a inicio de las primeras diligencias, en este caso la formulación de imputación. Y la C-425 del 2008, pues esa declaró inexequible unos apartes del artículo 289,
que ahora vamos a entrar a comentar. Y la Corte Suprema de Justicia dice en el radicado 34022 que la formulación de imputación y la acusación constituyen actos procesales a los que el legislador le asigna el cumplimiento de unos determinados requisitos sustanciales que aseguran el debido proceso. Entonces, vamos a ir especificando paso a paso el acto de la formulación de imputación. Dice el artículo 287 que el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física y de los informes legalmente obtenidos se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de medidas de aseguramiento que correspondan. Este tema lo tratamos en un conversatorio que está haciendo el Tribunal Superior de Cali. El jueves pasado se hizo, eso va de 5 a 7 de la noche, y pude participar en esa conferencia a cargo de una distinguida magistrada, y hacíamos ciertas observaciones. Pues al fin de cuentas es un conversatorio, y el tema que se estaba trabajando ese día es precisamente el de la formulación de imputación. Se han ordenado una serie de conversatorios muy importantes que llevan esa secuencia. Ya se había tratado el tema de la legalización de la captura, ahora la formulación de imputación, y posiblemente posteriormente venga la medida de aseguramiento. Pero básicamente pues vamos a revisar aspectos importantes de tipo procedimental y de dogmática también jurídica, los cuales esos conocimientos debe tener un abogado defensor bien estructurado, y por supuesto el fiscal, que es el que va a presentar la solicitud de imposición, de formulación de imputación. Ese es un acto procesal para ir clarificando, el cual solamente tiene como un fin, que es el de comunicar, es decir, hacerle entenderle, hacerle comunicación, hacerle dar a conocer, dar a entender a ese imputado que ha cometido pues unos hechos que son jurídicamente relevantes, y el fiscal hará entonces una calificación jurídica provisional, de acuerdo pues teniendo en cuenta esa relación sucinta de unos hechos. Principalmente hechos es lo que tiene que tenerse en cuenta, porque hablamos pues de una imputación fática. Entonces tiene unos requisitos, y dice el artículo 288. Primero que todo, se hará la individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Segundo, hará una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de elementos materiales de prueba, ni evidencia física, ni información obtenida en la fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. Y por último, la posibilidad de allanarse. Es decir, en esta fase procesal no hay un descubrimiento como tal de elementos materiales de prueba, ni evidencia física. El fiscal no está, de acuerdo con esto, en ninguna obligación de entregarle elementos materiales de prueba o de descubrirlos para el hecho pues de solamente formular imputación, salvo la audiencia de medida de aseguramiento, que sí habrá un descubrimiento de una controversia, como veremos más adelante. Entonces, lo que se hace en esa audiencia es de que el fiscal presenta esos hechos en un lenguaje comprensible. Los hechos es el núcleo esencial. Cuando hablamos de hechos, son una relación sucinta de lo que aconteció, de lo que sucedió. Dígase usted, por ejemplo, en un caso de homicidio,
pues estaríamos hablando entonces que se le causó heridas a otra persona de carácter mortal, lo que le produjo pues el deceso por unos impactos que se hicieron con un arma de fuego. Entonces se hará unas circunstancias de tiempo, modo y lugar, con una relación de hechos concretos, y después entonces la calificación jurídica provisional que se está haciendo allí, porque tendrá que citar, por ejemplo, el artículo 103 o el 104, según el caso, si es un delito simple, hurto simple, si es un homicidio, simple, o si es un homicidio agravado o calificado, pues ya tiene una connotación diferente, porque para el homicidio simple 17 años, para el homicidio agravado 33 años en adelante, sin que superen los 50 años, a no ser que sea por la situación de un concurso, que sí puede pasar el tiempo que establece la ley, el Código Penal. Entonces, esos hechos fácticos se hacen en ese lenguaje comprensible, a efectos de que la persona pueda entonces tener la posibilidad de allanarse a la imputación y a obtener una rebaja de conformidad con el artículo 351. Miremos que el 351 señala que la aceptación de cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. Hago la aclaración de que una cosa es la flagrancia, porque de acuerdo al texto que estábamos leyendo en el tema de la flagrancia, el 301 señala que en el parágrafo la persona que incurra en las causales anteriores, o sea, en caso de flagrancia, solamente tendrá una cuarta del beneficio de que trata el artículo 351. Y la Corte Suprema dice que esa cuarta parte se refiere entonces a la cuarta parte del 50 en esa audiencia de formulación de imputación, y también a la cuarta parte se referirá a los demás estados procesales si se va avanzando hacia el juicio. Entonces, en cada estadio procesal de la rebaja que establece la ley, tendrá una cuarta sobre ese monto de rebaja. Pero fundamentalmente entonces en la formulación de imputación, si es en caso de flagrancia de delito, pues entonces se puede acceder solamente a la cuarta parte del 50. Así, por ejemplo, en el delito de porte ilegal de armas, del artículo 365 del Código Penal, que está 9 años mínimos, alrededor va quedando la imposición de la pena. Si acepta los cargos, serán entonces de una cuarta parte de la mitad, del 50%. Eso más o menos equivale a que la persona, si acepta los cargos en esa diligencia de formulación de imputación, saldrá condenada entonces a 7 años y 8 meses alrededor, más o menos, para el porte ilegal de armas, y así sucesivamente entonces según el tipo penal por el cual se le está imputando respecto a los hechos que haya cometido. Ahora, eso tiene unos presupuestos que hay que cumplir de carácter sustancial y procesal, porque de no hacerse entonces pueden quebrantar derechos fundamentales, de tal manera que es importante que el juez de control de garantías, de acuerdo a ese rol que tiene en esa audiencia, que es la de vigilar que se dé el cumplimiento de los derechos fundamentales, de observar que la persona haga un asentimiento respecto de algo que no ha entendido o que no lo ha captado, no lo ha comprendido, se podría estar generando una violación de derechos fundamentales. Hay que tener presente
que si se aceptan esos cargos, de hecho no admite una posibilidad de retractación, a no ser, claro está, que se violen sus derechos fundamentales. Por eso es que el juez de control de garantías en esta audiencia particularmente tiene que hacer el examen de contenido de cara al artículo 8, es decirle a esa persona, antes de que acepte o no los acepte, decirle que si pudo comprender, si ha entendido, si ha estado debidamente asesorado por su abogado, porque de lo contrario pues debe suspenderse por un tiempo limitado para que entre en conversaciones con el defensor, para que le haga entender si o comprender mejor de a qué es que está expuesto esa persona de aceptar esos cargos en esa diligencia pristina o a inicio que se está comenzando apenas, porque como no admite ninguna retractación, tal como lo establece pues la norma en el artículo, dice pues dice acá en el artículo 286 y siguiente, bueno, no admite entonces ninguna retractación a no ser que se violen derechos fundamentales. Según la experiencia y por lo que manifestó la funcionaria colegiada del tribunal, ella pues se han dado situaciones donde la persona, violándose ese entendimiento y esa comprensión, ese consentimiento que debe estar libre de asistido, porque debe estar en sus 5 sentidos y comprender la persona que lo que se le están diciendo y en relación con esos hechos y esa calificación jurídica le va a generar obviamente, o se le va a dictar una sentencia declarándolo responsable judicialmente y está renunciando a todos sus derechos, especialmente al que tenga un juicio justo. Y allí es donde pues yo hago una crítica sustancial, porque particularmente no aconsejo que se acepten los cargos en esa diligencia, toda vez que si el juez de control de garantías, de acuerdo a lo que le pide el fiscal, y el fiscal lo hará, como dicen, por una inferencia razonable, me parece a mí a priori muy arriesgado el que una persona acepte cargos allí. ¿Por qué no mejor permitir que posteriormente se pueda usted acercar ante otro fiscal, porque no es ese fiscal de la URI que le va a resolver en ese momento, porque el fiscal de la unidad de reacción inmediata pues va a esa diligencia nomás y ahí pierde cualquier conexión después con el caso, porque se lo tiene que enviar si acepta los cargos se lo envían al juez de conocimiento para que dicte la sentencia. Si no acepta los cargos, entonces él pierde competencia, se lo pasan a otro funcionario y ese funcionario, con él es que es mejor entrar en conversaciones a fin de obtener algún otro tipo de rebaja, porque el 351 dice, y aquí hay una variante, porque si el 351 dice que se admite el 50% de rebaja, teniendo en cuenta pues el catálogo de algunos delitos que no lo permiten, como por ejemplo los delitos sexuales, pues habría que mirar a ver cómo se maneja una negociación, un preacuerdo posteriormente con ese fiscal, obteniendo pues un mejor beneficio. De todas maneras, pues en flagrancia de delito, pues dicen que es la cuarta parte, que ahora puede ser que no haya sido en flagrancia de delito, entonces pueda tener derecho al 50% por no ser un asunto de flagrancia de delito, porque pues, el 301 ya vemos, dice en el parágrafo pues que solamente se le dará la cuarta de ese 50, pero si no ha sido cogido en flagrancia de delito, sino que lo ha citado el fiscal, un ejemplo, o ha ordenado la captura, entonces
le puedan darle a conocer sus derechos, y entonces podríamos decir que tiene vigente, de acuerdo al delito, un 50%. Entonces, ahora, es muy prematuro. Pues hay una consecución procesal de actos encaminados hacia el conocimiento, lo que era conocido como certeza, para que el juez dicte una sentencia de responsabilidad. Hay un principio tanto constitucional, legal y en todos los tratados internacionales, que es la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia y el debido proceso de que alude el artículo 29 supra o constitucional colombiano establece pues que esa persona se presume inocente hasta que no sea declarado responsable judicialmente. La presunción de inocencia lo asiste en toda la instancia procesal, y conocemos nosotros no solamente el principio del indubio pro reo, el principio de pro libertatis, el principio de presunción de inocencia, que son dos componentes diferentes, teniendo en cuenta pues que la carga de la prueba procesal le corresponde al fiscal, y que la defensa solamente puede generar al menos una duda para que salga absuelto. Entonces le garantizan su presunción de inocencia hasta que no le demuestren lo contrario, pero va en forma ascendente. Tenemos nosotros esa inferencia razonable en estas primeras diligencias. Hablamos de probabilidad cuando se presenta el escrito de acusación, en el que el fiscal puede afirmar con probabilidad de verdad, como dice el 336, de que esa persona es responsable, es el autor o partícipe de un delito. Y finalmente, cuando llegue a la instancia del juicio oral, más allá de toda consideración, pues podemos decir nosotros que procesalmente salga vencido el juicio, porque el fiscal, con su teoría del caso y con su carga procesal que le corresponde, le lleva el conocimiento al juez, más allá de toda duda razonable, de que esa persona es autora de esos hechos jurídicamente relevantes que se le imputan. Ahora, hay que tener en cuenta aquí que para esa formulación de imputación hay que contar con la plena identificación. Ese es un asunto que a veces no le prestamos mucha atención. Mire que el sistema procesal tiene algo muy importante, y son los artículos 128 y 3 y 251 de la 906, y el 128, perdón, dice que en materia pues de la identificación e individualización, la Fiscalía General de la Nación está obligada, es un imperativo, a verificar la correcta identificación o individualización del imputado a fin de prevenir errores judiciales. ¿Cuántas veces no hemos tenido condenas con homónimos? No hemos tenido condenadas a personas injustamente por una equivocación, un error que le cuesta al Estado. El caso más sonado fue este señor que falleció ahora, después de que se decía pues del atentado contra Galán. Estuvo detenido mucho tiempo, después demandó al Estado, ganó la demanda, y finalmente pues el señor no pudo disfrutar de eso porque murió, pero estuvo procesado tanto tiempo injustamente. Y así, cuántas personas no han salido condenadas y resulta que no han sido plenamente identificados. Entonces el sistema ahora el procesal penal señala que una vez se capture a esa persona, y de acuerdo con los métodos criminalísticos de identificación del 251, que son pues las huellas decadatilares, teniendo en cuenta pues el principio de criminalística, hay unas huellas morfológicas. Nadie tiene en el mundo no aparecen dos personas con las mismas huellas, o por lo menos sus características morfológicas. El sistema daltónico, el sistema que ha permitido a la policía determinar pues de acuerdo a los perfiles morfológicos de la huella decadatilar, da las características, y esa permite la identificación plena de la persona, el ADN y la carta dental. Pero también hay otros sistemas que permiten la identificación, como dice
el parágrafo segundo, el inciso segundo del 251 de la ley 906. Pero capturada entonces esa persona, dice ser fulano de tal, pero no tiene cédula, habrá que entonces tomarle el registro de dactilar y solicitar, hacerse la comparación en la oficina de registro del Estado Civil, para determinar plenamente que esa persona es. Eso es un proceso conocido como delofoscopia, y hay policiales expertos en esto, en dactiloscopia, que se encargan de identificar plenamente a esa persona. De no hacerse, de no tener una comparación, entonces, o no tener cédula, habrá que enviarse entonces la huella dactilar al registro, al Estado Civil, para que en menos de 24 horas se envíe una fotocédula con un nuevo registro numérico, con el nombre que dé la persona que dice ser. Con esa es la forma de la plena identificación. Y mira que el artículo 287 establece, el 288, perdón, dice que pues habrá una individualización, tiene que estar individualizada concretamente esa persona. Lo mismo señala el 337 en su numeral primero, cuando se presenta ese escrito de acusación. Ese formato que se presenta también debe estar plenamente identificado con sus nombres, con sus datos personales, con su sistema de identificación y datos del lugar de ubicación, plenamente identificado, para poder entonces decir que esa persona es fulano de tal, que es el presunto autor o responsable de esos hechos. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener muy presentes. Ahora, otro asunto es el de la declaración de persona ausente o la declaración de contumaz. Son dos conceptos muy diferentes, y si bien el de la declaratoria de contumacia se refiere al artículo 291 de la ley 906, ¿sí? Y contumaz se considera esa persona que, habiendo sido citada, por cualquier razón no comparece. Entonces se sabe, plenamente está aprobado su ubicación, se le ha notificado que debe ir a la formulación de imputación con su abogado de confianza, y si no lo hace, entonces se declarará contumaz, y con ese abogado que ha nombrado, al que le haya dado poder, o el que le nombre la Defensoría Pública, es que se hace entonces la formulación de imputación. Mientras que la persona ausente es la persona a la cual se le ha tratado de ubicar por todos los medios, pero no ha sido posible. A ella se refiere la ley 906, cuando dice pues entonces que tiene que dejarse todas las constancias pertinentes a efectos de dar con la ubicación de esa persona. Y ya la sentencia C591 del 2005, la componencia de la doctora Clara Inés Vargas, ella en esa providencia, que es muy importante revisarla porque tiene aspectos esenciales sobre el sistema penal acusatorio, y particularmente en este tema entre la diferencia de persona ausente y contumaz. Persona ausente, entonces habrá que dejar, con el juez de control de garantías habrá que hacerse todo el procedimiento de notificación por un medio radial y de prensa, dejarse las constancias y nombrarse un abogado de la Defensoría Pública a efecto pues, de que lo asista procesalmente. Dice eso los artículos 126 y 127 de la ley 906 en materia pues de la ausencia del imputado, porque la diligencia pues no puede suspenderse allí, habrá que continuar con el abogado, ya sea de un abogado en este caso de la Defensoría Pública, porque pues si no lo han ubicado, a no ser que él tenga conocimiento, que es muy diferente, y dé un poder a un abogado para que lo represente, entonces ya no sería el procedimiento de persona ausente, sino de contumacia. Bien, esos puntos son relevantes en materia pues de los aspectos procesales de esta audiencia de formulación de imputación. También hay que ser explícitos y eso sí dejarlo claro entonces, que este asunto de la
aceptación de cargos en la formulación de imputación no admite retractación, y así está contenido en la ley 906, porque dice la norma textualmente que si el juez de garantías pues ha hecho ese control constitucional en pro de que se le hayan respetado todas sus garantías fundamentales, y observa que hay libre consentimiento, que ha entendido que ha sido debidamente asistido por su abogado, pues no cabrá entonces después apelar a una violación de un derecho fundamental, a no ser, claro está, que de pronto pues, haya que retrotraer la actuación, y el tribunal así lo ha manifestado en algunas ocasiones donde se ha violado ese derecho fundamentales. Entonces se declara o se invalida todo desde la formulación de imputación para que se rehaga, pero eso es algo sui generis, no es la excepción, no es lo que no suele ocurrir normalmente. Después de que entonces ya se haya hecho la aceptación de cargos teniendo en cuenta esos hechos fácticos jurídicamente relevantes y esa calificación jurídica provisional, pues el paso siguiente es que el fiscal envía al juez de conocimiento para que se dicte la respectiva sentencia condenatoria. En esos eventos hay otra cuestión muy importante, y es que cuando acepta los cargos se deja a discreción del juez de conocimiento para que se mueva dentro de los parámetros para imponer la sentencia condenatoria. Es decir, el juez se ubicará en el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto, de acuerdo que eso no lo dejan a discreción del juez. Entonces, estas diligencias, según mi experiencia, pues pasa que el juez entonces se va a mover en esos parámetros, no así cuando se hace firmar un preacuerdo con el fiscal donde, excúsame la expresión, se amarra tanto el tipo penal y la pena. Ahí ya entonces le queda al juez es aprobarlo o improbarlo. El juez de conocimiento que posteriormente tiene que dictar la sentencia cuando se hace un preacuerdo ya posterior a estas primeras diligencias, sino cuando se va ante el fiscal que tenga el radicado o la carpeta, y entonces se entre en negociaciones con el fiscal para que el juez de conocimiento entonces dicte la sentencia. Él no se podrá salir de esos parámetros que se han negociado entre el fiscal y el abogado defensor, a no ser que obviamente afecte la justicia material, pues no lo aprobará el juez de conocimiento, teniendo en cuenta pues que está también para ejercer esos control de unos derechos fundamentales, especialmente las garantías que le asisten a las víctimas. Allí también se conoce la sentencia, aparte de esta 209 del 2007, otras en las que permite que el representante de las víctimas pueda también tomar resolución frente a eventos procesales como la medida de aseguramiento, de la audiencia de acusación, de la audiencia preparatoria, en el juicio oral, en la preclusión, todo en orden a que se dé cumplimiento a ese punto, a esos principios que garantizan de que las víctimas tienen derecho no solamente a descubrir la verdad, sino también a la reparación y que se les restablezcan sus derechos. Tienen derecho, pues, como decimos, a la verdad, a la justicia y reparación. Entonces, esos puntos debemos tenerlos presentes. Ahora, dice el artículo 289, una situación sui generis también, que en caso pues de que la persona, el imputado, esté en estado de inconsciencia, pues solamente con él se podrá hacer es la legalización de la captura con el abogado defensor, y se dejaría en stand-by el asunto de la rebaja de pena que tiene derecho o de aceptar los cargos posteriormente. Ahora, si esa persona está, como dice en el parágrafo segundo del artículo 289, si está
el capturado se encuentra recluido en una clínica o en un hospital, pero consciente y en estado de salud que le permita ejercer su defensa material, entonces el juez del control de garantía a solicitud del fiscal se traslada al lugar para efectos de legalizar la captura, formular la imputación y las respuestas a las demás solicitudes de las partes. Ese parágrafo tercero de este artículo fue declarado inexequible, como dije al principio, con la sentencia C-425 del 2008 del doctor Monroy Cabra, en el entendido pues de que se declaran tanto el punto de que hace alusión el parágrafo primero, dejó sin efectos lo de formular imputación o solicitar medidas de aseguramiento y hacer otras solicitudes. Solamente se hace es para la captura cuando la persona pues esté en estado de inconsciencia, y el parágrafo tercero fue declarado inexequible porque realmente no se compadecía precisamente de que ya ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia que se debe resolver dentro de las 36 horas, porque el fiscal debe poner a disposición inmediatamente ese capturado, o al más tardar dentro de los términos de las dentro de las 36 horas, sin pasarse de ese tiempo, porque constitucionalmente y legalmente así está establecido, de acuerdo pues a lo que veíamos cuando abordamos el tema de la audiencia de legalización de la captura. Miremos que hasta allí esos son los actos procesales que se dan al lugar. Esa diligencia de formulación de imputación pues no es apelable, eso no tiene ningún recurso, solamente es un acto de comunicación. Lo que sí quería hacer la observación, y de pronto teniendo en cuenta lo que dijo la magistrada en esa conferencia anterior, pues de que cada uno tiene su rol. El fiscal pues él tiene su rol, él de acuerdo con esa carpeta tendrá allí algunos elementos materiales de prueba y tendrá que hacer unos hechos fácticos y jurídicos. El defensor por su parte también cumple con su papel, pues obviamente que ante estas diligencias de formulación de imputación, pues lo que se busca es que esos hechos fácticos pues se compaginen con la calificación jurídica, porque es que hay un principio de congruencia, como dice el artículo 448, y entonces el cual fue declarado exequible por la C025 del 2010, y nadie puede ser acusado o condenado por unos hechos que no figuren en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado una condena. El principio de congruencia ha dicho la Corte Suprema de Justicia que va desde esa misma formulación de imputación hasta el momento en que se dicta la sentencia. Dígase usted que, por ejemplo, en este caso, en la formulación de imputación deben de estar plenamente clarificados en un lenguaje comprensible, porque esa congruencia debe acompañarlo también cuando, si se aceptan los cargos, pues el paso siguiente es dictar la sentencia condenatoria. O sea que es una unidad inescindible, y básicamente el núcleo central es el hecho como tal, porque la calificación jurídica puede variar incluso. Es decir, allí por ejemplo está el artículo 443, que ya es en el alegato final, cuando el fiscal, cuando después de observar el soporte probatorio en el juicio oral, puede de manera circunstanciada calificar el delito. Entonces, obviamente que eso tiene unos presupuestos, y el juez, por ejemplo, no podrá condenar de un delito menor a un delito mayor. Ahora, puede cambiarse la calificación jurídica dentro del género, teniendo en cuenta pues que lo que se debe mantener inmodificable son los hechos, porque usted no puede resultar condenado de un peculado a un hurto, o pasar de unas lesiones personales a una tentativa de homicidio. Podrá ir de mayor a menor, y eso lo puede hacer el juez incluso. De un delito de homicidio podrá
podría considerarse que fue tentada. Entonces, esos aspectos importantísimos tal vez los tengamos que referir en una conferencia aparte sobre lo que se conoce como el principio de congruencia, porque ya la Corte Suprema de Justicia ha establecido unos parámetros muy importantes y que sería bueno evaluarlos, pero en otra oportunidad. Ahora solamente me ubico en este tema de la formulación de imputación. Ahora, decía al principio que lo importante que es el acto procesal, pero también hay algo de dogmática jurídica, que es la formación profesional tanto del fiscal, del defensor, del Ministerio Público, el representante de las víctimas o del juez de control de garantías. Porque es que, de acuerdo con esos hechos fácticos, pues tendrá que hacerse esa calificación jurídica. Y es que ya en la casuística suelen pasar cosas curiosas. Yo hago referencia siempre a esto porque en cierta oportunidad una señora defendiéndose de un esposo que siempre llegaba ebrio a violentar contra ella, justamente un día de la madre, la señora no soportó más y se le abalanzó con un arma blanca, hiriéndolo a la altura de la pierna, lo cual pues le causó una herida cortante, causándole un trauma en la vena femoral. El señor, por su estado de ebriedad, quedó en el sillón de la casa, pero se desangró. Cuando llega la policía, lo encuentran a él ya desangrado, fallecido, había muerto a consecuencia de esa herida con arma cortante. La señora la ponen a disposición de la fiscalía y después se le lleva ante el juez de control de garantías para la formulación de imputación. Los conceptos aquí son muy claros de comprender cuándo es un delito doloso, cuándo es un delito culposo y cuándo es un delito preterintencional. En nuestra legislación colombiana, quizás el único tipo penal, quizá no, el único tipo penal que existe es el del homicidio preterintencional, porque la norma dice, el Código Penal dice que los delitos culposos y preterintencionales tienen que estar plenamente definidos, mientras que pues, los delitos dolosos, pues hablamos del homicidio simple, del homicidio agravado, del carácter doloso, pero también no hay por violación al deber jurídico de cuidado, y hablamos entonces del homicidio culposo, normalmente en accidentes de tránsito. Hablamos también del homicidio preterintencional, porque la norma dice que preterintencional es cuando va más allá de la voluntad, de lo querido. Y entonces la fiscalía, pues ella formuló la imputación por un homicidio agravado, y pues uno hacía desde el banco acá, porque no estaba participando, pues hacía la reflexión de si estábamos ante un homicidio preterintencional y la pena pues es menor que el homicidio doloso, y más en un homicidio agravado. De cómo entonces la persona, si en ese momento no se le clarifica bien, no va a comprender, y qué tal aceptando unos cargos por un delito que va a ser agravado cuando es un homicidio preterintencional. Mucha gente, créanme en esto, están condenados porque no entendieron los cargos. Eso solía pasar al principio del sistema, ¿no? Yo creo que todavía pasa eso, porque el común de la gente no tiene a veces el entendimiento, y menos personas que tienen un bagaje cultural, aquellas personas que están, como dice el principio constitucional, el principio de igualdad, que están en desigualdad de otras personas. Puede ser por su estado de pobreza, puede ser por su estado mental, etcétera, etcétera. Pero eso a veces eso no lo estiman allá. Suele pasar que llevan una persona
hasta drogada, una persona que tiene su cabeza en otro lado. No está mentalmente bien para responder y aceptar unos cargos y terminan condenados. Después dicen, por Dios, ¿yo qué fue lo que hice? ¿Por qué acepté esos cargos? No fue que el abogado me aconsejó. Tremendo problema. No voy a decir que todos, porque pues somos algunos abogados, y me incluyo en ellos, por supuesto, pero debe tener una conciencia muy clara de que hacer aceptar cargos en esas diligencias es muy riesgoso, y menos con esa inferencia razonable. Lo decía ahora, porque eso gradualmente se va dando. Tiene que ir a medida que la investigación va avanzando, pues el fiscal tendrá que ir pasando por esos estadios procesales de la probabilidad, que es el camino hacia el conocimiento más o menos, o el hallazgo de la verdad. El fiscal que presenta acusaciones, porque ya él fija el punto norte y va a decirle allá al juez seguramente con toda probabilidad de verdad, es decir, acercándose a la certeza de que esa persona es responsable. Y ya en el juicio, vencido en juicio, porque ese conocimiento se superó y el juez tiene plenamente convencimiento de eso. Entonces, si esa forma de gradualidad de la prueba se va a manejar con ese criterio aquí en las primeras diligencias, y máxime cuando es un fiscal de la unidad de reacción de inmediata que muchas veces trasnochado, que una persona que con muchos problemas llega allá y va a presentar con eso tímidamente una imposición de medida, de formulación de imputación con esos elementos de prueba, es riesgoso. Yo no voy a decir, y aquí eso dejo claridad, de que hay fiscales muy probos, hay fiscales bien, con conocimiento en dogmática jurídica, los hay abogados defensores, los sabemos, los jueces de control de garantías. Pero un juez de control de garantías, y es la pregunta del millón, ¿podrá ese juez de control de garantías, saliéndose de ese rol, ir a decirle al fiscal, señor fiscal, mire, usted está cometiendo un error? Eso no se llama homicidio agravado, sino homicidio preterintencional. Ya se ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, cada uno asume sus responsabilidades, porque la Constitución establece que todos somos responsables ante la Constitución y la ley, y los funcionarios también son responsables por lo mismo, y también por omisión y extralimitación de sus funciones. Ahora, no hay cargo que no esté definido cargo público que no esté definido ni en la Constitución o en la ley, y nadie puede, de acuerdo al artículo 121 constitucional, no puede salirse del ejercicio del cargo público de acuerdo como está establecido en la Constitución o la ley. Esos errores judiciales, pues después se pueden revertir en contra del funcionario, y aquí hay que tener claridad de eso, que muchas veces de esos errores judiciales es que los abogados defensores pues sacamos el mejor partido, así que decirlo. Entonces por eso es que la casuística es muy importante, y se daban situaciones muy particulares en esas audiencias ante el juez de control de garantías del COM. Por ahí, por ejemplo, en un caso donde a una persona se les indicaba por una tentativa de homicidio, porque el señor estaba hospitalizado, la víctima, y ese señor aceptaba cargos por esa tentativa de homicidio. A los 5 días se moría la víctima. Y entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué sucede en ese evento cuando usted aceptó cargos por una tentativa de homicidio? Pues diga usted lo contrario, que de pronto no acepte los cargos y después se muere el señor. Al fiscal entonces ya pues no va a hacerle la acusación por la tentativa de homicidio, sino por el homicidio. Pero ¿qué pasa en el primer caso? Habrá que entonces invalidar esa aceptación de cargos a efectos de que haga la imputación correctamente de acuerdo al desenvolvimiento de esos hechos fácticos, ¿no?
teníamos que ver muy bien. Entonces son cuestiones de dogmática jurídica y lo voy a dejar aquí nomás para que en otra sesión bien importante voy a explicar todo el aspecto relacionado con el dolo, la culpa, la pretérita intención. Manejemos conocer bien lo de las causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32. Mire, eso es un problema también cuando se plantea en relación con, me adelanto un poquito, en la relación con la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Si la medida de aseguramiento tiene unos fines constitucionales, ¿será que es plausible hablar en relación con causales de ausencia de responsabilidad? Ahí retomo yo el asunto del doctor Pavón, ilustre tratadista, y cuando hablamos de toda la estructura típica, antijurídica y culpable, hay que transitar por todos esos estadios procesales, porque frente a una imputación jurídica no solamente el fiscal va a decir es que los hechos está el delito, sino que hay que también examinar si es antijurídico, si estamos ante una antijuricidad formal o una antijuricidad material o la lesividad real, o si estamos también ante una causal de ausencia si estamos ante la culpabilidad. Entendamos la culpabilidad como la imputabilidad y la exigibilidad, todos los presupuestos de la culpabilidad. Entonces, en la estructura de la conducta punible típica, antijurídica y culpable, también hablamos de las causales de ausencia de responsabilidad, o ya ahora en el artículo 32, causales de antijuricidad, causales de inculpabilidad, como las causales negativas del tipo del tipo penal, de la antijuricidad. Y si hablamos del tipo penal, pues tenemos que hablar del tipo objetivo, del tipo subjetivo, y tenemos que hablar de toda la tipicidad del delito como tal. Si estamos ante un delito de resultado, un delito de conducta instantánea, de conducta permanente, si de acuerdo a los sujetos activos, si es monosubjetivo, si es plurisubjetivo, y que hay que tener claridad si es un delito de resultado y cabe la tentativa como un tipo amplificador del tipo penal. Si estamos ante un hurto, que es un delito de resultado, hay que tener en cuenta también toda la jurisprudencia en relación con la disponibilidad del bien jurídico para hablar si es tentado o es consumado. Lo mismo pasa con el homicidio. Entonces, los delitos de resultado pues tienen ese manejo frente a esa estructura. Tener conocimiento también sobre las conductas de omisión. Hay omisión propia, omisión impropia, los delitos culposos, los delitos de... Todo eso, si el abogado no está bien estructurado, pues realmente no está haciendo un papel dentro de ese rol el cual se lo exigen que lo dé para esa diligencia. Es que no solamente se trata de decir estos hechos y este delito ya, y ahí tenga y tenga. No, por eso es que yo no aconsejo nunca acepte los cargos. Al principio hubo situaciones antes de entrar esa reforma de las leyes 1453 y 1142. Ya hoy en día pues se ha desnaturalizado el sistema penal acusatorio, porque siguiendo la instrucción de los gringos, desafortunadamente aquí que se implantó el sistema y quiere que se vaya a juicio, se fuera nomás el 10% y se negociara todo con un 90%. Ahora a la inversa, ahora se va todo el 90% a juicio y solamente se negocia un 10%, y eso cuando están en situación de flagrancia de delito, y por eso están atiborrados los despachos judiciales. Por eso el sistema penal acusatorio está a punto de colapsar.